Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 223, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 8, el pragmatismo, 754, Unamuno. Como manifestación del fideísmo pragmático contemporáneo, puede considerarse la obra de Miguel de Unamuno. Nacido en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, Unamuno fue, durante muchos años, profesor y rector de la más famosa universidad española, la de Salamanca. Exaltador entusiasta de España y sobre todo de la tradición española, Unamuno defendió la libertad contra el rey Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. Perdió la cátedra, fue deportado y luego vivió desterrado en París. Volvió a España en 1930, a la caída de la dictadura. Murió el 31 de diciembre de 1936. Unamuno fue literato, novelista, dramaturgo, poeta. Sus ideas filosóficas se hallan expuestas, sobre todo, en la vida de Don Quijote y Sancho, 1905, y en el escrito El sentimiento trágico de la vida, 1913, así como en numerosos artículos y ensayos menores. La tesis fundamental de Unamuno es la misma que la del pragmatismo y de toda filosofía de la acción: la subordinación del conocimiento, del pensamiento, de la razón, a la vida y a la acción. La vida, dice, Vida de Don Quijote y Sancho, capítulo 31, es el criterio de la verdad, y no la concordia lógica, que lo es solo de la razón. Si mi fe me lleva a crear o aumentar vida, ¿para qué queréis más prueba que mi fe? Cuando las matemáticas matan, son mentira las matemáticas. Si, caminando, moribundo de sed, ves una visión de eso que llamamos agua y te abalanzas a ella y bebes, y aplacándote la sed te resucita, aquella visión lo era verdadera y el agua de verdad. Verdad es lo que, moviéndonos a obrar de un modo o de otro, haría que cubriese nuestro resultado a nuestro propósito. La verdad, tanto si es doctrina o leyenda, poesía o ciencia, mito o concepto, es siempre tal solamente por el impulso que da a la vida, porque ayuda a vivir y obrar. La respuesta que Don Quijote da al canónigo, que pone en duda la verdad en los libros de caballería, a saber que él, Don Quijote, desde que se hizo armar caballero, ha adquirido todas las virtudes, parece a Unamuno como la definición misma de la verdad como tal. Pero al lado de este elemento pragmatista, hay en la doctrina de Unamuno un elemento irracionalista, que contrasta más o menos con él: la afirmación del carácter oscuro, arbitrario, inconsciente y en el fondo irracional de toda doctrina o creencia. En la filosofía, dice Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, responde a la necesidad de formarse una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esta concepción, un sentimiento que engendra una actitud íntima y, por último, una acción. Pero resulta que este sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción, es causa de la misma. Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o no comprender el mundo y la vida, nace de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y este, como todo lo que es afectivo, tiene raíces subconscientes, inconscientes quizá. Pero por este origen irracional, la filosofía no es para Unamuno, como lo es en cambio para el pragmatismo americano, una investigación que, fundándose precisamente en el criterio de la validez pragmática, critique, escoja o construya conceptos o doctrinas. Es una exaltación de la fe por la fe, del creer por el creer, y puesto que la fe y el creer no son más que la vida misma, de la vida por la vida. Así, el confín entre la realidad y el sueño se esfuma, y continuamente repite Unamuno el tema del famoso drama de Calderón: la vida es sueño, reduciendo la verificación pragmática de la fe a un elemento del sueño y quitándole así toda consistencia y valor. Más que investigar si son gigantes o molinos aquellas cosas que se nos presentan como dañosas, ¿no es acaso mejor escuchar la voz del corazón y atacar? Que todo asalto generoso trasciende del sueño de la vida. De nuestros actos y no de nuestras contemplaciones extraemos sabiduría. Soñadnos, Dios de nuestros sueños.
Vida de Don Quijote y Sancho. 3. Dios mismo se convierte en un Dios del sueño, un Dios que no tiene nada de racional, un Dios arbitrario. Esta postura quita al criterio pragmatista toda capacidad de elección, de crítica y deliberación, y conduce de hecho a Unamuno a la aceptación pura y simple de la tradición española, que él identifica con la voluntad de ser el brazo secular de la Iglesia Católica, contra la razón, contra la ciencia, contra toda desviación de la fe. Siento en mí un alma medieval, dice Unamuno, y creo que es medieval el alma de mi patria. El quijotismo no es más que la lucha de la Edad Media contra el Renacimiento, que deriva de ella. La exaltación que Unamuno hace de España, especialmente en el escrito En torno al casticismo, 1902, es la exaltación de un sueño inmóvil, fuera del tiempo. Hay, indudablemente, un elemento existencialista en la filosofía de Unamuno, y es un elemento que toma de Kierkegaard, el hermano Kierkegaard. Es el conocimiento de que la verdad es intrínseca al hombre, a la sustancia misma del hombre singular, y el repudio de toda verdad abstracta y objetiva, considerada como inoperante y estéril. Y del existencialismo hay también en Unamuno el sentido de la incertidumbre ineliminable de la vida y de la fe misma, que, precisamente porque es incierta, lucha y se esfuerza por testimoniarse en la acción. Pero estos elementos los hace valer Unamuno a propósito de un único y solo problema, el de la inmortalidad, llevado hasta su más aguda exasperación irracionalista. Ve en la exigencia de inmortalidad, en la fe, en la inmortalidad, la afirmación misma de la vida contra la muerte, y en el carácter irracional de esta exigencia y de esta fe, ve la condenación misma de la razón. Y, con todo, su conclusión es que la incertidumbre debe permanecer y que la vida humana es posible solo sobre la base de esta incertidumbre. El «quién sabe», dice, resuena en la conciencia tanto del que afirma como del que niega la inmortalidad. Pero así, la función central y directiva que Unamuno quiere atribuir a la creencia en la inmortalidad resulta implícitamente negada. La incertidumbre es propia también, incluso más propia, del que no cree. Y si solo la incertidumbre es vital, ninguna diferencia pragmática subsiste verdaderamente entre quien afirma y quien niega la inmortalidad.